Bienvenido a Sabiduría Cotidiana, un podcast 100% creado con inteligencia artificial. Aquí, cada día tiene su propia temática. Lunes de ciencia y descubrimientos, martes de historia, miércoles de biografías, jueves de cine y viernes de desarrollo personal. Prepárate para aprender algo nuevo, inspirarte y ver el mundo desde otra perspectiva. ¡Comencemos! Hoy nos metemos con un gigante de la historia, casi una leyenda, Alejandro Magno. Un hombre que, todos conocemos. Conquista, poder, un imperio enorme. Y una muerte joven, llena de preguntas. ¿Era un héroe, un visionario o más bien un tirano ambicioso? Esa es como la gran pregunta que sigue ahí. Y para tratar de entenderlo mejor, vamos a hacer un recorrido por su vida, ¿no? Lo que hizo, su obra. Nos vamos a basar en varias cosas. Los clásicos como Plutarco, Quinto Curcio Rufo, que ya lo veían casi como un mito. Pero también en historiadores modernos, estudios sobre el helenismo, esa era que él inauguró, y hasta textos que analizan cómo se fue creando su propia imagen. Esa aura casi divina. Exacto, la idea es esa, seguirle los pasos, desde sus orígenes, que ya eran especiales, entre la realeza de Macedonia, y esa idea de ser casi un dios. Su educación con Aristóteles, nada menos. Y claro, sus campañas militares que, cambiaron el mapa del mundo. Y sí, vamos a meter la lupa en esa política tan suya de mezclar culturas, que fue súper controvertida, y en el misterio de su muerte. Ver al hombre detrás del mito, digamos, y entender por qué dejó esa marca tan profunda. Perfecto, pues vamos a ello. ¿De dónde sale Alejandro? Empecemos por el principio, por Macedonia. Nace en Pella, que era la capital de Macedonia por el año 356 a.C. Su padre, el rey Filipo II, un estratega genial que puso a Macedonia en el mapa de verdad. Y su madre, Olimpia, princesa de Epiro, una mujer con mucho carácter, muy religiosa. Hay que pensar que Macedonia, para los griegos del sur, era como, un poco bárbara, ¿no? Aunque Filipo estaba cambiando eso. Y el linaje, eso era clave. Por el lado del padre decían descender de Heracles, el héroe por excelencia. Pero Olimpia, su madre, insistía mucho en la conexión con Aquiles, el de la Ilíada. Ese era su linaje. Ella como que alimentó mucho esa idea de que Alejandro tenía un destino heroico, casi divino. Además, Olimpia estaba muy metida en cultos mistéricos, órficos, dionisíacos. Y parece que inició Alejandro en todo eso. Hay leyendas, ¿no?, de sueños antes de que naciera. Filipo soñando con un león, Olimpia con un rayo. Sí. Y ella llegó a insinuar que el padre real no era Filipo, sino el dios Zeus Amón. O sea, todo esto iba creando un aura muy especial a su alrededor desde niño. Una mezcla potente. Claro, una mezcla, por un lado la madre, lo místico, y por otro el padre. Exacto. La influencia materna fue fuerte, muy intensa, digamos. Pero claro, también estaba Filipo. La ambición, la estrategia militar y esa idea del panhelenismo, de unir a los griegos, a menudo contra Persia, que era el gran enemigo. Alejandro creció con esas dos fuerzas, ¿no? La mística y la política. Y un detalle interesante. En la corte de Filipo había persas exiliados, gente importante como Artabazo. Quizás ese contacto temprano hizo que Alejandro viera a los persas de otra forma, no solo como el bárbaro. Tal vez le sembró una curiosidad, ¿no? Y la educación. Sabemos que tuvo tutores, pero el nombre que siempre sale es Aristóteles. ¿Cómo fue eso? ¿Filipo lo contrató? Sí, Filipo lo trajo hacia el 342 a.C., cuando Alejandro era adolescente. Se los llevó a Miesa, un lugar apartado como para que estudiaran tranquilos. El objetivo de Filipo era, muy ambicioso, formar un líder ilustrado, un rey filósofo. Y el currículum fue increíble. Política, ética, lógica, metafísica. De todo un poco. De todo. Y Alejandro mostró interés en ciencias naturales, medicina, biología. Y claro, literatura. Homero era fundamental, sobre todo la Ilíada. Era como verse reflejado ahí, ¿no? Por su supuesto linaje de Aquiles. También historia, geografía. Una formación muy completa. Pero ahí hay una tensión, ¿no? Porque Aristóteles tenía ideas muy, griegas. La superioridad helena, la diferencia con los bárbaros, incluso justificaba la esclavitud. Y Alejandro, que luego hizo todo lo contrario. Esa es la gran paradoja. Parece que Alejandro absorbió toda esa cultura griega de Aristóteles, sí,
Pero luego, en la práctica, sobre todo en Asia, se alejó muchísimo de esa visión tan jerárquica, tan etnocéntrica. Lo que hizo después, su política de homonoia, de concordia, choca de frente con eso de separar griegos y bárbaros que decía Aristóteles. O sea, tomó la formación, pero la adaptó. Exacto. Tomó la base intelectual, pero la moldeó a su propia visión imperial, que era mucho más cosmopolita, podríamos decir. Quizá también le influyeron ideas platónicas de unidad que estaban en el aire. Y no olvidemos que al mismo tiempo que estudiaba filosofía, seguía la formación militar macedonia, que era durísima. Era un atleta y un estratega nato. Y es en esa época también cuando empieza esa amistad tan fuerte con Hefestión. Hefestión, sí, su gran amigo. Su amigo más cercano, sí. Una relación profundísima que duró toda su vida y que muchos interpretan también como amorosa. Bueno, llega el 336 a.C. Filipo es asesinado. Alejandro tiene 20 años. Y de repente, rey. ¿Cómo manejó eso? Pues con una rapidez y una dureza que asustan. Primero eliminó a cualquier posible rival en Macedonia. Luego aplastó las rebeliones que surgieron en Grecia. Lo de Tebas fue brutal. La arrasó por completo. Sí, fue un mensaje clarísimo. Clarísimo. Pero tuvo un gesto. Mandó salvar la casa del poeta Píndaro. Ahí ya ves esa dualidad, ¿no? La crueldad del conquistador y a la vez ese respeto calculado por la cultura griega que le servía para su imagen. Y 2 años después, 334 a.C., cruza a Asia. Ahí empieza la leyenda. La excusa oficial era la venganza contra Persia. Pero lo que vino después fue de otra escala. Las campañas son una locura. Victoria tras victoria. Primero Gránico, en Asia Menor, paliza. Luego Iso. Ahí derrota al ejército de Darío III, el rey persa, y captura a su familia. A quienes trató con respeto, eso sí. Es interesante. Sí, es un detalle. Y la batalla clave, Gaugamela, 331 a.C. Ahí se acabó el imperio persa aqueménida. Darío huyó y Alejandro era básicamente el nuevo dueño de Asia. Después de Gaugamela, en vez de ir tras Darío, baja a Egipto, y ahí lo reciben casi como un dios, como un liberador. Funda Alejandría. Claro, la más famosa, destinada a ser un faro cultural. Y hace esa visita al oráculo de Siwa, de Zeus Amón. Buscando la confirmación divina, ¿no? Las fuentes dicen que la consiguió. Un paso más en construir su propia leyenda. Totalmente. Y después, ahora sí, va al corazón del imperio persa. Babilonia, Susa, Persépolis. Ahí está el famoso incendio del palacio de Persépolis. Venganza, un acto simbólico, un accidente, todavía se discute. Sigue siendo un debate, sí. Sigue hasta Ecbatana. Mientras tanto, a Darío III lo matan sus propios nobles. Alejandro encuentra el cuerpo, le rinde honores y se presenta como su sucesor legítimo. Una jugada maestra. Pero no se quedó ahí. Siguió hacia el este, a lugares que los griegos ni conocían. Bactriana, Sogdiana. Hoy serían Afganistán, Uzbekistán. Campañas durísimas, de guerrilla. Ahí se casa con Roxana, una princesa local. Otro gesto político clave, apuntando a esa fusión. Ya se veía venir su idea así. Y finalmente, la India. La batalla de Lidaspes contra el rey Poros y sus elefantes. Fue épica, dicen. Pero ahí llegó el límite. El ejército dijo basta. Estaban agotados. Casi 10 años de guerra sin parar. Alejandro tuvo que dar la vuelta. Y en todo este viaje, fundando ciudades. Montones de Alejandrías. No eran solo bases militares, eran centros administrativos y sobre todo focos para irradiar la cultura griega. Estaba poniendo las bases para algo nuevo. Exacto. Y esa estrategia nos lleva a su política de fusión, quizá lo más fascinante y discutido de su reinado. Parece que su visión cambió, ¿no? Empezó como líder griego vengador, pero al ser dueño del imperio persa, empezó a pensar diferente, como un gobernante de muchos pueblos. Parece que admiraba a Ciro el Grande, el fundador persa, que fue conocido por su relativa tolerancia. Entonces impulsó lo que los griegos llamaban homonoia, concordia, armonía entre pueblos. Buscaba mezclar a sus macedonios y griegos con las élites orientales, sobre todo persas, y lo hizo de varias formas, y no todas gustaron para nada. ¿Cómo lo intentó? ¿Qué hizo en concreto? Bueno,
Por un lado, adoptó cosas del ceremonial persa. Empezó a usar ropas reales orientales y, lo que causó más lío, intentó introducir la prosquinesis. La postración ante el rey. Eso. Para los macedonios, que eran orgullosos y trataban a su rey casi de tú a tú, eso era impensable. Servilismo bárbaro. Hubo una resistencia tremenda. El caso más trágico fue el de Clito el Negro, un general veterano que le había salvado la vida. ¿Ah, sí? La historia es terrible. Terrible. En un banquete, borracho, Clito le echó en cara todo esto. Y Alejandro, furioso, lo mató. Un arrebato. Fue un escándalo que lo marcó. Por otro lado, metió a miles de soldados persas y de otros pueblos en su ejército. Incluso hizo unidades mixtas, rompiendo con la tradición. Y el punto culminante fue las bodas de Susa, en el 324 a.C. Una boda masiva, ¿no? Masiva. Él se casó con 2 princesas persas. Una era hija de Darío III. Y convenció a miles de sus oficiales y soldados a casarse con mujeres nobles persas. Y en esa ceremonia hizo una famosa oración pidiendo por la concordia, por la colaboración entre macedonios y persas. Suena súper radical para la época. ¿Y qué hizo con los jóvenes de allí? También pensó en el futuro, sí. Mandó reclutar y entrenar a unos 30,000 jóvenes persas y de otras zonas al estilo macedonio. Los llamó epígonos. La idea era crear una nueva generación de soldados leales a él, ya helenizados. Quizás para depender menos de sus veteranos macedonios, que a veces le daban problemas. Claro, tenía sentido estratégico. Y mientras hacía todo esto, seguía cultivando su imagen divina, reforzando lo de Zeus Amón. Empezaron a salir monedas con su retrato llevando los cuernos de carnero, el símbolo del dios. Llegó a pedir honores divinos en algunas ciudades griegas, lo que también generó polémica, claro. ¿Qué mezcla? Pragmatismo, idealismo quizás, divinización. Y de repente, en medio de todo esto, el final. Joven, inesperado. ¿Qué sabemos de su muerte en Babilonia? ¿Qué pasó realmente? Pues mira, fue en junio del 323 a.C. Estaba en Babilonia preparando más campañas hacia Arabia. Tenía casi 33 años. Los relatos coinciden en que, después de varios días de banquetes, de beber mucho, cayó enfermo. Fiebre muy alta, debilidad, que fue a peor hasta que perdió el habla. Murió unos 10-12 días después de empezar los síntomas. Y ahí, claro, empiezan las teorías. Lo del envenenamiento fue súper popular ya en la antigüedad. Sí, Justino, Curcio Rufo apuntaban a Antípatro, el regente de Macedonia, con quien no se llevaba bien. O a sus hijos, Casandro, que odiaba a Alejandro, y Yolas, que era su copero. Mencionan venenos: el éboro, estricnina. Pero los historiadores modernos no lo ven tan claro, ¿no? No mucho, principalmente por el tiempo que duró la enfermedad, 10 o 12 días. No cuadra mucho con los venenos rápidos que se conocían entonces. Un veneno de esos te mata mucho antes. Tiene lógica. Entonces, ¿qué otras posibilidades hay? Si no fue veneno. Pues se piensa más en causas naturales, intentando cuadrar los síntomas. Fiebre alta, debilidad, quizás parálisis. Se habla de malaria, que ya había tenido y pudo ser una recaída fatal. Fiebre tifoidea por agua contaminada en Babilonia es otra opción fuerte. También se ha mencionado pancreatitis aguda, por los excesos con el alcohol, exacto. E incluso teorías más nuevas, como el síndrome de Guillain-Barré, una cosa neurológica que causa parálisis. Aunque lo de la fiebre constante que mencionan algunas fuentes no encaja tan bien ahí. La verdad es que, sin el cuerpo, es imposible estar seguros. Pura especulación. Y murió sin un heredero claro adulto. Roxana estaba embarazada. Su hijo Alejandro IV nació después. Y esa famosa escena del lecho de muerte, cuando le preguntan a quién deja el imperio, y dicen que susurró al más fuerte: «Tu y gratis estoy». Sea verdad o no, Fue la señal de salida para el caos. se lanzaron a pelear por los pedazos del imperio, una guerra civil casi inmediata. Hasta el cuerpo fue motivo de pelea. Al final, Ptolomeo, que era muy listo, se lo llevó a Egipto. Sabemos que lo enterraron en Alejandría, en un mausoleo increíble, pero ¿dónde está exactamente? Se perdió. Es uno de los grandes misterios arqueológicos. Todavía lo buscan. Y ese caos inmediato nos habla ya del legado. ¿Qué quedó de todo?
Bueno, el Imperio Unido como tal no le sobrevivió. Se rompió en varios reinos grandes gobernados por sus generales. Egipto con los Ptolomeos, Asia con los Seleucidas, Macedonia con los Antigónidas. Pero estos reinos, aunque peleaban entre sí, fueron los que llevaron adelante la herencia de Alejandro. Porque el gran legado, el que de verdad cambió el mundo antiguo, fue la era helenística. Sus conquistas provocaron una expansión brutal de la lengua griega, la koiné, que se volvió la lengua franca para todo: administración, comercio, cultura, en medio mundo conocido. Y también del arte, la filosofía, la ciencia griega. Se mezcló todo, lo griego con lo oriental. Fue una fusión cultural enorme. Y mencionabas Alejandría antes. Su museo, que era más bien un centro de investigación, y su biblioteca, legendaria. El mayor centro de saber del mundo antiguo. Ahí trabajaron genios como Euclides, el de la geometría, Arquímedes, física, matemáticas, Eratóstenes, que calculó cuánto medía la Tierra con una precisión increíble. Impresionante. Y allí también se tradujo la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta. La ciencia, el conocimiento, florecieron gracias a esa mezcla cultural y al apoyo de los reyes que vinieron después. Y él como figura, Alejandro, se convirtió en el modelo del conquistador, del líder carismático. Todos los grandes líderes militares y políticos que vinieron después, desde César hasta Napoleón, lo estudiaron, intentaron imitarlo. Su vida se hizo leyenda. Y el impacto va más allá. Esa helenización preparó el terreno para el Imperio Romano e indirectamente influyó hasta en el cristianismo primitivo, que usó el griego koiné para expandirse y dialogó con la filosofía griega. Así que, aunque su imperio político se deshizo rápido, su impacto cultural, civilizatorio, fue gigantesco y duró siglos. Por eso seguimos hablando de él, ¿no? Debatiendo sobre imperialismo, multiculturalismo, qué es el genio militar, el poder. Resumiendo un poco entonces, tenemos a Alejandro, macedonio con ese toque divino, alumno de Aristóteles, en poco más de una década conquista desde Grecia hasta la India. Sueña con un imperio mestizo, o al menos lo intenta. Muere joven, en circunstancias que todavía no están claras, y deja un legado que transformó el mundo antiguo, el helenismo. Cambió las reglas del juego cultural. Sigue siendo una figura que atrae muchísimo, ¿verdad? Quizá por la escala de lo que hizo, casi sobrehumana y tan joven. Quizá por esa tensión que él mismo vivió entre culturas, con sus aciertos y sus brutalidades. O simplemente porque los misterios que lo rodean, qué quería de verdad, cómo murió, dónde está su tumba, nos siguen picando la curiosidad. Y para dejar pensando a la gente, una pregunta que sale de todo esto que hemos hablado. Esa política de fusión de Alejandro, la homonoia, ¿fue de verdad un idealismo, un sueño adelantado a su tiempo de unir Oriente y Occidente? ¿O fue más bien puro pragmatismo, la única forma que vio de intentar manejar ese imperio tan enorme y diverso una vez que ya lo había conquistado? O quizá, como pasa con estas figuras tan grandes, la respuesta es una mezcla de las dos cosas, inseparable. Ahí queda la pregunta. Gracias por escuchar Sabiduría Cotidiana, el podcast diario creado completamente con inteligencia artificial. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte para que más personas descubran, aprendan y crezcan cada día. Nos escuchamos mañana con una nueva historia, una nueva idea y una nueva forma de aprender.